Amén. Gloria a Dios, ¿sí? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Ya aquí una vez más, aquí en día miércoles, 10 de la mañana, para compartir, ¿no?, algunos aspectos más de este libro que hemos estado estudiando, de Efesios, ¿sí? Gloria a Dios, a todos los que ya pueden conectarse, ¿sí? Gloria a Dios. Vamos a esperar unos minutos, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Ya están conectados. Bien, mi hermano Alfredo. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, mi hermano. Si estamos aquí ya, bueno, para terminar ya el capítulo 5 de Efesios, ¿sí? Donde va a haber ya el tema de, en esta segunda parte, hemos dividido en tres partes el capítulo 5. Una de ellas que tiene que ver con la forma como debemos conducirnos. Y lo otro es con la experiencia de la iglesia, ¿no? Y luego así vamos a dividirlo con la última parte, ¿sí? Así que vamos a empezar. Empezamos, ¿sí? Hacemos un pequeño recuento del día de ayer, ¿sí? Amén. Vamos a orar, ¿sí? Oramos al Señor. Gracias, bendito Dios, por permitirnos en esta mañana podernos enlazar con cada uno de mis hermanos desde los diferentes lugares donde pueden encontrarse. Te pedimos que en este día seas tú dirigiéndonos a través de tu palabra, como cada día podemos verlo. De realidad sentimos, Señor, que lo que estamos cada día oyendo, escuchando, Señor, viene, amado Padre, Señor, para de cierta forma podernos, Señor, sujetar, podernos, Señor, obedecer, Dios mío, de acuerdo, Señor, a lo que tú, Señor, has pedido de tu iglesia. Así como nosotros muchas veces, Señor, estamos a la expectativa, Señor, del cumplimiento de tus promesas, Señor, del cumplimiento de tus dichos, Señor. De la misma forma, siempre, amado Padre, habrá una expectativa de cómo tu iglesia se conduce, Señor. Por eso en estos tiempos es importante el poder conocer cada uno de estos aspectos, Señor, que tú esperas de la iglesia. Y te pido también que en este tiempo tú nos ayudes a atesorar lo que podamos escuchar, que nuestro corazón esté receptivo, que, Señor, que podamos, Señor Dios mío, no solamente tomarlo esto como un conocimiento, sino para poderlo aplicar en todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias hoy, Señor, comenzando ya nuevamente este capítulo 5 de Efesios, esperando con tu ayuda, Señor, el poder finalizar en este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, de donde se encuentran, sí, algunos desde el país vecino de Arequipa, algunos desde, como nuestro hermano Alfredo, ¿no? Se encuentra desde México, nuestra hermana Dania, desde aquí, desde los cerros, desde la altura de Toquepala. Amén. ¿Sí? Gracias al Señor que nos permite conectarnos a través de este medio, ¿sí? Así que vamos a empezar. Ayer ya entramos al capítulo 5, hemos hecho 3 divisiones. El primero que tiene que ver con el compromiso de la iglesia. Ayer hablamos un poquito acerca de lo que es el compromiso, ¿no? Cómo es esta situación, ¿no? Por decirlo así, cuando uno pues decide entablar, ¿no?, ya una relación con planes pues a matrimonio, ¿no? Siempre hay lo que se llama este compromiso, la pedida de mano, ¿no?, que viene representada por la entrega de un anillo, que sugiere pues la reserva de esta persona para el cumplimiento de su palabra. Si bien es cierto, el cristiano no tiene algo físico en la cual de repente pueda demostrar su compromiso, pero sin duda Jesús llama a la iglesia su novia, ¿no? Su novia, ¿no? Llama a aquella que está reservada para él, ¿no? Y lo cual sugiere exclusividad, pues, ¿no? Nadie que está en un compromiso, pues, todavía sigue, pues, coqueteando o sigue recibiendo proposiciones de otra persona, ¿no? Entonces, eso sugiere que en realidad no hay un compromiso. Entonces, esta misma analogía es la que usa Pablo para referirse acerca del compromiso de la iglesia con Jesús, ¿no? Ya hemos visto en los primeros versículos de este capítulo 5, hemos sustentado lo que hemos propuesto, ¿no?
que lo primero que viene por decirlo así, como compromiso, que muestra un compromiso hacia Jesús, es pues que tenemos que imitarlo, tenemos que buscar ser como Él, ¿no? Ya hemos hablado un poco de esto el día de ayer, acerca de que tenemos que nuestra mayor meta o nuestra mira tiene que ser en asemejarnos a Él, tiene que ser buscar ser como Él, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? El reflejar y más adelante justo va a hablar acerca de la luz, ¿no? Jesús se presenta a sí mismo como la luz. Y en este caso también nos dice que nosotros alumbremos, ¿no? Esto es lo que hemos estado viendo ayer desde el versículo 1 al versículo 17. Ya hoy vamos a abarcar lo que es la experiencia de la iglesia, ¿sí? Y si Dios mediante, si no todavía tenemos tiempo, vamos a tomar la tercera división, que es la expectativa de la iglesia, ¿sí? Así que empezamos sin más. Bueno, hemos visto ya del 1 al 17, hemos visto algunos temas como como los pecados, ¿no? En el versículo 3 y 4 menciona justamente esto, ¿no? Pecados, como bien dijimos, que son comunes a través de todos los tiempos, ¿no? Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes también acciones de gracia, ¿no? Esto lo estoy haciendo de forma de repente más rápida porque ayer ya lo hemos tratado, ¿no? Con detenimiento, pero les invito también a los que no pudieron estar el día de ayer, pueden revisarlo, ¿no? Sí, para poder tener así un panorama más amplio de lo que estamos viendo en este capítulo 5, ¿no? Entonces, menciona aquí tres tipos de pecado que son comunes en el tiempo al cual se está dirigiendo Pablo y también que son comunes para nuestros tiempos, ¿no? La fornicación, que en realidad tiene que ver con toda práctica inmoral en cuanto a las prácticas sexuales, la inmundicia, que abarca ya pues la perversión, y la avaricia, que hemos dicho que no tiene nada que ver con muchas veces tanto en relación con el dinero, sino también con las cosas que de repente uno busca poseer con vehemencia, ¿no? Hemos tratado también sobre esto, ¿no? La avaricia, que es un afán desordenado que va más allá de adquirir o poseer riquezas, ¿no? Que va más allá de eso. A veces pensamos que la avaricia tiene que ver solamente con la cuestión económica, no, hay personas que de repente de forma desmedida buscan, no sé, tener propiedades, tener carros, no sé, aún incluso cuando de una forma se podría decir torcida. Uno busca también reconocimiento, ¿no? Hay personas que son que tienen este sentido de avaricia en el sentido de querer obtener títulos, cargos, y se valen de cualquier forma y de cualquier medio para obtenerlos. Entonces por eso es que proponemos que la avaricia no solamente tiene que ver con el hecho de las riquezas, sino de la forma desmedida, ese afán desordenado de querer adquirir cosas, ¿entiendes? De querer adquirir cosas para que te hagan sentir superior o mejor que los demás, ¿no? Entonces a este sentido se refiere Pablo, ¿no? Esto lo hemos estado viendo el día de ayer. ¿Sí? El versículo 5 también, sabéis esto, que ningún inmoral o impuro o avaro, nuevamente, como siempre estamos mencionando, cuando menciona algo de forma redundante, no es que se equivocó al momento de escribir, no es que de repente por ahí dijo, creo que no lo he escrito, no. Cuando menciona, por decirlo así, algo similar que ya ha mencionado anteriormente, es que está redundando en eso. Era como una especie de poner en negrita, de poner con resaltador, para que uno pueda darse cuenta que esto que está hablando es importante. Y eso es lo que nuevamente podemos encontrar aquí, que nuevamente menciona lo mismo. Ningún inmoral, ningún impuro o avaro, que es idólatra, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, si un hombre profesa ser pues creyente
o que practica la fe es una persona que no puede incurrir en estas cosas, ¿no? Ayer hemos hablado ya enfáticamente cómo Pablo está expresando esto, ¿no? Está diciendo, si ustedes tienen un compromiso con Dios, si ustedes son parte del pueblo que Él ha separado, si ustedes son aquellos que han sido llamados por Él, pues entonces estas prácticas no tienen lugar en ustedes. Es más, el hecho de practicar estas cosas inmediatamente te descalifica de tu estado como cristiano. Seas que tengas el cargo que tengas, si es que tú participas en estas obras infructuosas, automáticamente tú te descalificas. Usted mismo se descalifica, ¿sí? Ahora, versículos 6 y 7 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya hemos dicho acerca de esto, ¿no? A veces somos rápidos para argumentar, aún para justificar nuestras acciones, ¿no? Como aquella persona que de repente dice, yo tengo el derecho de permanecer guardando rencor a esta persona, porque esta persona me hizo esto o aquello, o aquella persona que dice de repente, yo tengo el derecho de sentirme así, por lo que esta persona me hizo a mí, ¿no? Y tantas otras cosas que quizás queremos argumentar para que justifiquen nuestras malas acciones, nuestras obras infructuosas. Y por eso es que dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas. En realidad todo esto delante de Dios, pues en realidad no va a evitar que haya un resultado. Es por eso que dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No vayas, las consecuencias van a permanecer. Justifícate todo lo que tú quieras para poder tapar o solapar una acción. Pero de la misma forma, no crea usted que Dios va a decir, sí, tenías derecho en sentirte así. Tenías derecho en no perdonar. Tenías derecho en guardar odio. Tenías derecho en pagarle mal con mal. Tenías derecho. No crea que Dios va a hacer de la misma forma. No. Y ahí, como bien les dije, proponíamos el día de ayer, ¿no? Pablo, mejor dicho, David, que fue una de las personas que escribió salmos tan hermosos, donde él derrama su corazón pidiendo perdón a Dios, recibe ese perdón de Dios, pero las consecuencias continuaron. Y las consecuencias usted lo puede ver reflejado en la vida de sus hijos, todas las consecuencias que hubo, pecados terribles, situaciones verdaderamente dolorosas para él como padre. No es que las consecuencias quedaron borradas, no es que el pago de sus acciones quedó ahí, no. Sin duda, por su desobediencia cosechó también eso en casa. Puede usted ver a Jacob. No, Jacob trató de robar la bendición de su hermano y lo hizo. Y de repente se sintió ganador, campeón. Dijo, wow, qué tan hábil soy para poder engañar a las personas. Porque dice que incluso se puso pues piel, no esa lanita de cordero para que piense que era pues su hermano Esaú, ¿no? Que era velludo. Y al fin al cabo recibió la bendición de su padre. Pero si usted ve capítulos más adelante, cómo es que sucedió en su vida. Él también fue engañado. Sí, también fue engañado. Entonces, las consecuencias van a venir, el fruto de nuestros resultados. Es por eso que Pablo quiere decir esto, ¿no? Si es que tú piensas que te sientes con derecho para poder practicar estas cosas, pues yo te digo que no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. ¿Sí? No te engañes. No trates pues de argumentar, porque todo eso en realidad delante de Dios no sirve. Por eso uno que ha sido expuesto ya a la luz de Cristo, entiende mejor de repente a Cristo y entiende mejor lo que es el perdón. Recuerde usted siempre que ya este capítulo comienza diciendo, sed imitadores de mí, sed imitadores de Cristo. Te sugiere el que debes actuar como Él. Y usted dirá, pero cosa complicada es esta. Cuando comienzas a entender lo que Dios viene a hacer en tu vida, en realidad deja de ser un poco complicado. De repente algún día te sentiste mal.
te sentiste mal, no sé, de repente porque las cosas no salieron como esperabas, te sentiste mal porque de repente tenías planes para hacer y no salieron como querías y te sientes mal por eso, dices todo siempre me va mal, nada sale como yo quiero y de repente te sientes así de mal. Pero por ahí de repente te llama una amiga o un amigo y te dice, oye, quiero contarte algo. Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Mira, me han detectado, no sé, de repente una enfermedad que en nuestros tiempos es terrible. Me han detectado cáncer, te dijera. Frente a esa persona, ¿cómo se siente usted? Dígame si no se siente la persona más afortunada. Pues sin duda se siente así. Porque la otra persona verdaderamente tiene, por decirlo así, una situación más complicada que la suya. Es lo mismo cuando usted dice, wow, me lastimaron, me ofendieron, me traicionaron. Ve la vida de Jesús. Ve la vida de Jesús. Jesús pasó 3 años con gente que supuestamente eran su círculo más allegado a él, su círculo más cercano. A un Pedro le dice Jesús, yo no voy a dejar que nada de esto te acontezca. Yo voy a estar contigo, yo voy a poner el pecho cuando suceden estas cosas. ¿Y qué sucede? Apresan a Jesús. Y cuando alguien lo identifica dentro de la multitud, este creo que andaba con Jesús. Pedro dice, no, estás equivocado. No, no, no. Es más, dice la escritura, que Pedro se fue maldiciendo a Jesús. Dígame si Jesús no entiende lo que es traición. Sabe estando en la cruz del Calvario. Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué te has apartado? Si alguien sintió lo que es soledad, sin duda, es Jesús. Si alguien conoce que es que te tengan odio sin haber hecho absolutamente nada malo, es Jesús. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús liberaba a los endemoniados. ¿Y sabes qué decían de Jesús? Por Belcebú sana. ¿Qué quiere decir esto? Por el diablo hace esas cosas. Así lo injuriaban. Jesús hacía algo bueno y le criticaban. Le criticaban sus costumbres. ¿Por qué te sientas con esas personas pecadoras? ¿Y sabes qué le respondía Jesús? ¿Quién tiene necesidad del médico? En otras palabras, ¿quién tiene necesidad de Dios? Los pecadores. Con ellos estaba. Entonces, cuando Jesús te dice, sed imitadores de mí, es porque te dice, mira, da una mirada a mi vida. Da una mirada a mi ministerio. Que yo no te lo digo con palabras, lo digo porque lo he pasado, en otras palabras, dice Jesús. Y por eso aquí en este versículo 6 te dice, ¿no? No te engañes a ti mismo. No hay cosa que pueda argumentar las prácticas deshonestas o las prácticas inmorales. No hay nada que pueda justificar. Puedes poner toda una muralla de argumentos, pero nada de eso sirve. Nada de eso sirve. ¿Sí? Y esto, como les dije, ya lo hemos visto con detenimiento el día de ayer. El versículo, no, del 8 al 10. Porque en otro tiempo será tinieblas, ¿no? Otra vez nuestra figura entre la luz. Nosotros somos luz, hemos venido a alumbrar. Si somos de Cristo, somos como Él. Y Él es luz. Nosotros también alumbramos, ¿no? ¿Y qué es lo que repliega la oscuridad? Es la luz. Porque dice, tu condición antes eras tinieblas, pero ahora soy luz. Andás como hijos de luz.
porque el fruto de ser hijo de luz es andar en bondad, justicia y verdad, ¿no? La bondad quiere decir una amabilidad, pero una amabilidad que sugiere desprendimiento, ¿no? Algo más allá de lo que quizás una persona puede esperar. La justicia, que quiere decir vivir en rectitud, ¿no? Habrá usted visto el símbolo de la justicia, ¿no? Es una mujer sosteniendo una balanza y con los ojos cerrados, ¿no? Con los ojos tapados por una venda, ¿no? Que sugiere equidad, ¿no? Que sugiere que no se inclina ni a un lado ni al otro, sino lo que es como es, ¿no? Y esto es lo que sugiere del cristiano, andar siempre actuar con justicia, no inclinándose a algo por simpatía o por querer que sea así, sino simplemente lo que es verdadero, ¿no? Y también menciona la verdad, que refiere principalmente a la sinceridad, ¿no? A la sinceridad. Hoy en día todos somos políticos, ¿no? O tratamos de ser políticos, actuar todo políticamente, ¿no? Sin evitar los confrontamientos, sin evitar pues las cosas, pero a veces es necesario el poder corregir, ¿no? Alguien que de repente por ahí te dice, oye, mira, yo pienso hacer esto porque yo pienso que es de esta manera, tenemos que ser sinceros, tenemos que hablar con la verdad. Cuando algo es infructuoso, cuando algo es malo, tenemos que decirlo, ¿no? Como siempre les comento, ¿no? Yo tengo, aparte de hermanos en la iglesia, tenemos amigos, ¿no? Que sin duda que en algún momento cuando ellos, no sé, mencionan o hablan algo que es incorrecto, se tiene que corregir. No solamente el hecho por tratar de guardar simpatía, que le digo, solapar algunas cosas, acciones, no tenemos que decir, tenemos que andar en verdad, ¿sí? Es decir, que el cristiano debe someter a prueba su vida de esta manera, para comprobar si está en verdad dentro de la voluntad de Dios, por lo tanto viviendo una vida que le agrade a Él. Como bien hemos dicho en esta primera parte del capítulo 5, estamos viendo el compromiso que tiene la iglesia con el novio, ¿no? Que en este caso es Jesús, ¿no? Los versículos del 11 al 13 de la misma forma nos habla acerca de esto: no participe de las obras infructuosas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿no? Dice, ¿qué sugiere esto? ¿Qué sugiere? Es así, ¿no? La oscuridad puede ser repelida por la luz. Acá a veces pensamos que solamente habla acá acerca, no sé, de pararse en un púlpito y poder hablar desde ahí, criticar las obras malas, las obras infructuosas, y no es tanto eso, ¿no? Sino es que simplemente esto se aplica a tu vida diaria, ¿no? Como bien hemos dicho, ¿no? El cristiano tiene que vivir una vida 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿no? Tiene que vivir una vida conforme a lo que Dios te pide que hagas, dentro de esos estándares tiene que uno andar, ¿no? Y ellos nuevamente aquí dice, ¿no? Y no participes en las obras infructuosas de la tiniebla, sino repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿no? En otras palabras te dice, no te creas acá, pues, el Rodolfo González, de estar pues ahí hablando y diciendo, ustedes andan así, pues se comportan así, se visten de esta manera, no. Dice, repréndelas ¿cómo? Repréndelas con la luz que alumbra en tu vida. ¿Cómo pues puedes tú alumbrar si también eres oscuridad? ¿Cómo puedes alumbrar si también participas de las tinieblas? Si te gusta estar ahí. Por decirlo así, en caso de los varones, ¿no? Que a veces vemos en un entorno donde se está hablando groserías, donde se está hablando chistes que denigran a la mujer, y nosotros de repente somos partícipes. Entonces nos estamos haciendo tinieblas con ellos. Entonces, ¿cómo alumbraríamos? De repente una analogía que sirve aquí es cuando de repente ahí está todo el grupo haciendo chacota y usted llega y la gente se calla, ¿no? Usted se siente mal, pero en realidad debiera sentirse bien, porque quiere decir que tu luz está alumbrando.
Y es por eso que delante de ti no van a hablar ese tipo de cosas. Entonces tu luz está alumbrando, estás sirviendo, estás cumpliendo con lo que Dios te ha pedido que hagas. Estás alumbrando, por eso se callan. Entonces, acá hay mucho que considerar, ¿no? Y dice el versículo 14, estamos ya en el capítulo 5, ¿no? Todavía estamos en la primera división, ¿no? En la primera parte, ¿sí? Ahora el versículo 14, por el cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Lógicamente que dice, despiértate tú que duermes, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto? Levántate de los muertos, el único que puede levantar es Cristo. Y uno diría, ¿y cómo puedo hacerlo esto yo mismo? Pues acá se refiere más al estado espiritual en el cual nosotros nos encontramos muchas veces. Como les digo, si tú andas en luz, pero todavía actúas como alguien que está viviendo en tinieblas, pues simplemente no eres luz. No nos engañemos, ¿no? Es lo que hemos hablado ya desde el inicio que hemos comenzado en este capítulo, ¿no? Si tú dices ser cristiano, pero practicas todavía inmundicia, practicas todavía pecados inmorales, pues automáticamente tú mismo así te descalificas. Si tú dices ser luz, pero andas como aquellos que están en tinieblas, pues automáticamente no eres de la luz, sino eres de las tinieblas. Si tú dices obedecer a Dios y y haber nuevamente nacido por Cristo, pero todavía practicas obras infructuosas, pues todavía te encuentras en un estado espiritual de muerte. Así te encuentras. Y es por eso que dice, si te encuentras así, pues sal de ese estado. Es una decisión que tú mismo tienes que tomar. Esta decisión no lo toma el pastor por ti. Esto es algo que el pastor no puede hacer por ti. Esto es algo que nadie puede hacer por ti, solamente tú. Tú tienes la capacidad de decidir, hasta aquí sigo haciendo esto. Hasta aquí sigo viviendo mi vida como lo he estado llevando. Hasta aquí. Quien decide eres tú. Imagínense si Dios pudiera empujarte a hacerlo o Él mismo te podría arrastrar a hacerlo. Yo creo que lo haría. Pero Él nos ha dado el libre albedrío. La capacidad de escoger, de elegir qué es lo que queremos. Por eso dice, sal de ese. A veces cuesta. Bien, ¿no? Dice mi hermano, por los frutos los conoceréis a los cristianos verdaderos, claro. Puedes hablar mucho, puedes decir mucho. Puedes saber toda la Biblia, al revés, al derecho, de tapa a tapa. Pero ¿cuál es tu vivencia? ¿Cuáles tus frutos? Si no es así, automáticamente te descalificas a ti mismo. Puedes tener un título, puedes tener un cargo en la iglesia. Pues despiértate. Sal de ese estado, decide y te va a alumbrar Cristo. Pues si quieres permanecer todavía en tinieblas, justificando tus acciones, pues es asunto tuyo. Hay muchas cosas que podemos justificar, hermanos. Y créanme, es como semanas atrás hablábamos en el tema de la charla con los padres, ¿no? Sin duda, nadie puede decir que
no tengo tiempo, no tengo tiempo para escucharte, no tengo tiempo para ver lo que sucedió contigo, no tengo tiempo para sentarme y charlar con ellos. Pero mentimos, porque a veces tenemos tiempo para llegar a casa y todavía hacer otras acciones. O ver un programa, o escuchar el noticiero, o leer mi libro, o leer el periódico, o recibir la llamada del amigo, del compadre, de la amiga. Entonces sí hay tiempo. Sino que consideramos. Eso es lo que estás diciendo. Y es por eso que a tiempo futuro los hijos te pasan la factura, güey. Porque cuando ahora sí ya tienes tiempo, o sea, quiere decir que lo importante lo hiciste y lo menos importante ahora puedes atenderlo, simplemente eso que parecía que no era importante, que ahora es importante para ti, simplemente no quieres saber nada de ti. Eso pasa. Y eso es como una regla de 2 más 2, ¿no? Siempre va a ser 4. Eso no cambia, no se altera. De la misma. Entiendo. Despiértate. Oye, decide, pues. Si tú decides, pues Cristo te va a alumbrar. Y frente a la luz de Cristo, que dice queda exhibido toda tinieblas. ¿Sí? Pero bueno, otra vez ya estamos casi a la mitad de esta transmisión. Estamos haciendo un recuento de lo de ayer, ¿sí? En versículo 15 al 17, para los que estamos ahí con Biblia o aquellos que están anotando, estamos en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Esto es algo relacionado con nuestra vida. Nos exhorta a vivir con sabiduría. Note usted algún dicho popular, ¿no? Que de repente pensar tan rápido, creo que no. ¿Pensaste encontrarte en el punto en el cual te encuentras hoy en tu vida? Creo que no. De repente algunos con alegría dirán, sí, me esperé estar en esta etapa y estoy como pensé que estaba. Bueno, bien por ti. Pero creo que la mayoría no pasa eso. Entonces el tiempo pasa y pasa rápido. Y aquí nos exhorta y dice, vive con sabiduría, dándole o considerando lo que es importante y dándole el tiempo a lo que tú consideras importante. En lo que te va a traer, por decirlo así, ganancia. De repente no en lo económico, pero sí en tu calidad de vida, sí en tus emociones, ¿sí? Mirar con diligencia cómo andéis. ¿Algún día te has sentado y has puesto de repente a escribir en qué es lo que haces al día, semana a semana, y por ahí de repente has visto en qué utilizas mayor tiempo de tu día?
Algunos sin duda van a decir el mayor tiempo de mi vida lo paso en la cocina, en caso de las mujeres. ¿No? Dice, manéjate como sabio. Usa tu tiempo con sabiduría. Hay cosas que te son valiosas, que te van a ayudar, te van a enriquecer, te van a hacer mejor persona. Siempre me gusta este spot que veo a veces en la televisión que dice, ¿no? En vez de, aunque un poco cruel dice, ¿no? En vez de proponerte en este año el poder inviértelo en algo que te va a generar bienestar, inviértelo en algo que te va a hacer, como te digo, más rico en lo emocional, en lo espiritual, algo que te va a ayudar a crecer, ¿sí? Ahora pasamos a la segunda parte, la experiencia de la iglesia. Este párrafo ya se extiende desde el versículo 18 al 24 y está marcada por algo muy importante que encontramos en el 18. Y alabando al Señor en vuestros corazones. No os embriaguéis con vino. Durante mucho tiempo nos hemos quedado solamente observando en la exhortación a no hacernos dependiente del licor. Y en realidad, claro, que si bien es cierto lo menciona, pero que usa una analogía entre lo que es el vino, que te genera un éxtasis momentáneo, que te genera por decirlo así, te desinhibe de forma momentánea. Sí, hace que me olvide de las cosas, hace que me sienta más alegre de lo común, hace que de repente, no sé, sienta de repente un sentido que no podría explicarlo, pero eso se acaba con el efecto. Cuando se pasa el efecto del alcohol, pues todo eso desaparece. Entonces lo pone en contraposición a lo que es el Espíritu Santo, que es algo que comienza en tu vida cuando lo experimentas, algo que es de continuo. Por eso dice el Señor, de tu interior correrán como ríos de agua viva, o sea, agua constante, llena de vida, cambia tu vida totalmente. Por eso siempre sugiero y les invito a las personas que puedan conocer verdaderamente quién es Dios. Dios no simplemente es una religión, no es simplemente pues que un sistema de creencias, es mucho más que eso. Es mucho más que eso cuando tú lo conoces. Tu vida deja de ser esa rutina constante en la cual vivías cada día. Dejas de vivir como antes vivías, simplemente levantándote, haciendo tus cosas. Si tenías que ir al trabajo, y al trabajo, regresabas, nuevamente cenabas, dormías, levantabas, hacías tus cosas. Una rutina. Alguien que vive así, sin duda, no se siente vivo. Pero cuando conoces a Cristo, cuando recibes su Espíritu Santo,
pues todo cambia. Todas las cosas son distintas. Es por eso que los que me conocen saben muy bien de esto, ¿no? En cualquier reunión donde estamos no necesitamos de licor para podernos sentir alegres, o podernos reír un rato, o podernos divertir, o poder estar alegres y gozosos, ¿no? No necesitamos de licor. Yo me acuerdo el día de mi matrimonio, el día que me casé, eran casi las 3 4 de la mañana y nadie quería irse a dormir. Y no había licor, no había nada. Mi papá en ese tiempo él no era cristiano. Y mi papá agarró y me dijo, hijo, pero la gente se va a aburrir, siempre la gente espera pues ese licorcito como para que se alegren un poco. Le dije, papá, eso no es necesario. Eso no es necesario, papá, le dije. Y después, como le digo, eran las 4 de la mañana y la gente seguía ahí, no quería irse a dormir. Estábamos en que nos reíamos, en que hablábamos, recordábamos cosas, en las charlas, y la gente continuaba ahí. Nadie se quería ir. Había muchas personas que también no eran cristianas, pero que también estaban ahí y se reían de todo. O sea, no hay necesidad de recurrir muchas veces. Por eso alguien muchas veces a mí me dijo, no, yo tomo porque me hace olvidar las penas. Y le dije, te estás engañando a ti mismo. Porque el hecho de tomar no hace que te olvides, sino hace que más bien pienses y pienses mal en esas cosas, tanto al punto de rayarte, de cruzarte y patear todo. Eso es lo que ocasiona el licor en uno. Pero a veces queremos argumentar y decir, no, esto para mí me hace bien, y eso es recontra falso. Es mentira. Sí. Como algunos dicen, no es para desestresarme. Te estás engañando a ti mismo. Por eso que Pablo pone algo que es común en su tiempo, la falta de control en el consumo de una bebida, frente al Espíritu Santo que en realidad produce lo que tú buscas. ¿Qué estás buscando en tu vida? Un renuevo, fortaleza, sentirte bien, sentirte vivo. Pues eso te lo ofrece el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta llenura constituye una renovación constante en la vida del creyente para recibir fortaleza y acción, lo cual indica que aquí por el tiempo presente del verbo que podría leerse está constantes, siendo lleno del Espíritu Santo. Como bien le dije, es como una corriente que fluye en nosotros, como un río de agua viva, constante, constante, constante. Un creyente que vive bajo la llenura del Espíritu Santo, vive sabiamente, se hace en su vida el carácter de Jesucristo. Vive en el constante fruto del Espíritu Santo. Como lo dice en Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Viven constante en ese fruto. Pero necesitamos esa llenura. Porque esa llenura implica sometimiento a Cristo. ¿Sí? Vamos a avanzar. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra evidencia del cristiano es justamente esto, el ser agradecidos. En esto se demuestra la experiencia de la iglesia. Una iglesia vive agradecida, agradecida con Dios, ¿sí? ¿Todos me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Se escucha claro, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Me olvidé como siempre preguntarles, ¿se escucha bien? ¿Perfecto? A ver, ¿quién puede responder? Sigo con una manito arriba. ¿Todo bien? A ver.
A ver, Ariadna. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, gracias. ¿Sí? Y ahora entramos ya al versículo 20 y dice, dando gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias a Dios por todo. Aquí vemos algo muy importante, ¿no? Bien, Omar, gracias hermano. Gracias, Daniel, gracias al hermano Alfredo. Chévere, gracias. Sí. Sí, alguna vez alguien me dijo que se escuchaba bajo y bueno, ¿no? De ahí siempre, gracias, sí, se escucha perfecto. Bien, gracias, gracias. Continuamos entonces. Eh, y dice en el capítulo, dad siempre gracias por todo al Dios y Padre. Esto es algo que se manifiesta de continuo. Cuando nosotros hablamos acerca de la experiencia, una de las cosas que debe el cristiano experimentar justamente es esto, que es, amados hermanos, ese gozo, ese agradecimiento. El tema del dar gracias es una actitud de sometimiento también a Dios. Porque entiendes que lo que estás recibiendo, si bien es cierto, puede ser algo en la cual no es algo como esperabas, pero igual lo aceptas, lo estás recibiendo. Es por eso que en la palabra de Dios dice que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios les ayuda para bien. Eso nos sugiere que no es algunas cosas, no es ciertas cosas ayudan a bien, no, dice todas las cosas, todas las cosas. Un libro que me ayudó mucho a poder entender esto es el libro Una vida con propósito de Rick Warren, ¿no? Que en realidad es una exposición muy hermosa acerca de entender el por qué y para qué suceden las cosas. Frente de repente a tener una infancia difícil o estar pasando por una etapa difícil de tu vida, puedes entender que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y un para qué. Y eso te hace ser agradecido. Porque alguien podría decir, ¿y por qué damos las gracias en este tiempo si todo lo que vemos a nuestro alrededor es malo, es desagradable? Pero si tú lo ves de una perspectiva humana, sin duda, lo único que vas a ver es caos, desesperación, muerte. Es lo que vas a ver con tus ojos. Pero hay que ver lo que hay detrás de todo esto. Lo que hay detrás de todo esto. Es como muchos de repente, como yo le digo en mi caso, ¿no? Pude estar acá con mi esposa, con mis hijos, pero mi hija se quedó en Tacna. Y sin duda para mí eso me causa de repente pues tristeza porque no está conmigo. Pero frente a alguien que de repente sus hijos se quedó en Lima, por lo menos mi hija tiene a mi suegra que está con ella, pero de repente alguien que sus hijos se quedaron en Lima, sin nadie, que los vea, sin nadie, que de repente esté ahí chequeando, ayudando, pues su condición sin duda es más complicada que la mía. Entonces basta solamente ver más allá de las cosas que están pasando para uno ser agradecido. Decir, Señor, gracias porque aunque mi hija no puede estar conmigo, pero hay alguien que está con ella. Hay alguien que está al cuidado de ella. De cierta forma, esto cambia la forma como miran las cosas. Entonces dice Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo en la cual tenemos que practicar, tenemos que vivir diariamente. Aprendiendo a dar gracias.
Salieron las cosas como no esperaba, Señor, gracias, porque estoy aprendiendo en medio de esto. Estoy aprendiendo que no tengo el control de todo. Estoy aprendiendo que tengo que depender de tus tiempos. Tengo que depender de tu voluntad. Tengo que depender de aquellas cosas que tú sabes mejor que yo en ese tiempo necesito. Sabes, tu vista, tu mirada, no puede revelar lo que va a pasar de hoy, mañana, 3 horas, ni siquiera de aquí a 1 minuto. Pero quién sabe de un panorama general, tanto desde tu nacimiento hasta tu final es el Señor. Pues confía en Él, déjate en Él, déjate en Él. Y aprendamos a ser agradecidos por las cosas que nos pasan. Porque de repente no puedes estar al lado de la persona que amas, pero esa persona está bien. Porque Dios lo cuida, Dios lo guarda. Entonces esto nos sugiere que te sientas agradecido por lo que estamos pasando, ¿sí? 21, versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Aquí no habla tanto de un orden jerárquico, sino de la forma como interactuamos con los demás hermanos, con toda humildad, en nuestro trato siempre mostrando mansedumbre, no mostrando superioridad. Sométanse unos a otros. En la iglesia pasa algo muy particular. En la iglesia los cargos, o por decirlo así, los grados de honra que tenemos, tanto del pastor como los diáconos, no es en sí por una capacidad de, ¿qué les digo? Una capacidad intelectual, sino es por la calidad de vida que tenemos como cristianos. Puedes tú ser, no sé, contador administrativo, puedes ser contador público, tener un estudio contable, y eso no quiere decir que vas a ser el tesorero de la iglesia, no, para nada. O puedes ser tú alguien que esté capacitado, no sé, en muchas otras cosas, y eso no sugiere o te garantice un cargo en una iglesia. En una iglesia todos estamos al servicio y todos servimos de acuerdo a cómo es nuestra vivencia en el Señor. Puedes tú considerarte menos capacitado, pero en Dios eres el más capacitado. Por eso que dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse no por decirlo así como un soldado o un general, no, sino sométanse en el amor. Nunca veas sobre encima a alguien, o no pienses tener un concepto mayor que otra persona. Y esto ya lo hemos hablado en el capítulo 4, ¿no? Acerca del no sentirse superior a los demás, sino como Cristo, como Cristo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Andar en esa humildad, en esa mansedumbre. La humildad no tiene nada que ver con tu vestimenta. La humildad tiene que ver cómo te comportas, cómo reaccionas frente a otras personas. Sí. Entonces todos tenemos que, de una u otra forma, aprender a obedecer. Como en mi caso, de repente soy joven, a comparación de repente de alguien que es mayor que yo. Pero esto no me descalifica a mí para yo poder dirigir algo. Entonces es lo que dice, sométanse unos a otros. No como un orden jerárquico, sino siempre sirviéndonos en ese amor. Sirviéndonos sin tener un concepto más alto. ¿Sí? Porque Dios detesta. Dice que Dios aún incluso mira de lejos al altivo, ¿no? Versículo 22 al 24. ¡Wow! Tema importante. O sea, todos los varones levantan las manos y dicen, las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a sus maridos en todo, en todo. Pero aquí hay que entender este verbo, ¿no? El verbo que se usa aquí es un verbo que muestra ¿qué le digo? Una palabra moderada, una palabra tierna. O sea, no quiere decir por imposición, sino que esto debe ser algo en la cual el hombre, por decirlo así, trabaje para lograr esto, ¿sí? Significa el responder de una forma apropiada al marido, como al Señor. Y esto es algo muy importante, ¿ah? Esto es algo muy importante. Porque a veces queremos vivir sin un dominio. Eso ya lo hemos visto en Corintios. En primera y segunda de Corintios ya lo hemos visto esto, ¿no? El tema de este pensamiento liberal, ¿no? De que yo no me dejo someter por nadie. Pues en la vida vas a aprender que sí, es necesario que haya un orden. Es necesario que en todo lugar sea solamente una cabeza. Es más, en las mejores organizaciones siempre hay, que le digo, un roster, ¿no? Donde se puede ver dónde encaja cada persona, para que no haya un problema en el desarrollo de las actividades, lo mismo es en casa. Dios estableció así que el hombre sea la cabeza y que la mujer tiene que, en otras palabras, como dice, no ser sometida, sino tiene que obedecer así como obedecemos al Señor. Uno no cuestiona de repente las cosas que hace Dios en nuestras vidas, pero dice apóyalo, que dice comparte, te invita a hacerlo. No, es por eso que le digo que la palabra en el verbo original es una palabra moderada. No es un tema de una ordenanza como un general o un soldado. No sugiere eso. Más bien la palabra que se usa es una palabra tierna, que significa reaccionar o responder ante el esposo como quien lo haría con el Señor. Dime tú si cuando Dios hace las cosas como tú no esperas, tú agarras, te levantas, le gritas y lo echas fuera encima. Tú no haces eso con Dios. Pues de la misma forma es tu relación con tu esposo. Puede ser que alguna vez se equivoque y se va a equivocar. Que alguna vez de repente haga cosas que no esperabas, sin duda. Pero eso no descalifica como para votarlo o echarlo o no, o echarlo, rechazarlo o descalificarlo. Es por eso que pone esta comparación, dice, como si fuera el Señor, ¿no? ¿Cómo actúas con Dios con reverencia, con respeto? No le dices, eres un tonto, un bobo, siempre haces lo mismo, ya estoy cansada de ti. Eso no le decimos a Dios. Entonces dice, así como hablarías conmigo, habla con Él. Que tu comportamiento hacia Él sea así. Y usted dirá, entonces, ¿qué hago, no? Mande usted, Señor, mande usted, amo, no, tampoco, ¿no? Pero lo que sugiere es que como te comportes, con Dios seas con Él. Yo sé que a veces cuando oramos, y bien dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo dices amar a Dios cuando no amas a aquel que tienes al lado? Amas a alguien que dices no conocer y sin embargo no amas a quien conoces. Algo interesante, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a hablar, ya estamos cerca del Día del Padre, así que ahí vamos a vamos a hablar más extenso de esto, ¿sí? Es una y pone también esa analogía de así como Cristo, a Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no? O sea, recuerdo algo muy importante, ¿no? Que Cristo nos amó. Cristo nos amó primero. Y esto lo que va
justamente a reforzar con lo que vamos a ver versículos adelante, ¿sí? Que esto en realidad no va a ser esta autoridad delegada a cualquiera. O sea, Dios no es que te dice sométete a cualquiera, sino vamos a ver algunas características de la cabeza como tal, ¿no? O por qué es que Dios te dice que te sujetes a esta persona, ¿sí? Y en el versículo 20, ¿ya? Ya encontramos aquí la expectativa de la iglesia. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Es aquí justamente lo que les estoy exponiendo, ¿no? O sea, no es a cualquier cabeza. Tiene que ser una cabeza que ame. Que ame. Que por eso, amados hermanos, el tema principal en el matrimonio. Uno no se puede simplemente juntar con alguien. Porque esa ilusión que a veces uno tiene, esa pasión que algunas veces alguno siente, pues en algún momento eso se disipa. Y uno tiene que saber en qué se está metiendo. Yo le sugiero esto. Póngase a pensar. Dios creó a Adán. Creó todas las cosas. Y no fue creado a una mujer hasta tiempo después. Que es el mismo Dios que dijo, no hay ayuda para él. No hay alguien que pueda ser complemento de él. Y hasta que no hubo esa necesidad, aún no fue creada. Es la misma forma para el hombre. El hombre tiene que tomar esposa cuando es consciente del valor que una mujer tiene para uno. Si es que uno no es consciente de eso, pues más amor y pasión que uno pueda demostrar, pues no está calificado todavía para tomar esposa. Y justamente así coincidentemente acaba de añadirse Carla, ¿no? Y ella sabe muy bien. Que no es yo quiero casarme y me caso, no. Para nada. Aquí tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Y cuando el Señor dice, mujeres, sométanse o sujétense a vuestros maridos, pues está hablando de un marido que sabe y está en la capacidad de valorar lo que es la esposa para él. Si esto es así, pues lógicamente no va a haber necesidad del hombre imponerse o del hombre como general tratar de ordenar a la esposa. No, esto se va a dar. Esto va a suceder. Pero el problema está cuando no hay esto. Ese es el problema. Es el problema cuando el hombre no está entendiendo aún. Cuando no está entendiendo aún. Cuando no ha entendido en realidad que esa relación que Dios ha bendecido es más allá de un acto de pasión. Es una decisión. Por eso que las personas que están capacitadas para casarse son los varones que han entendido el valor de una mujer en su vida. Si es que no ha entendido eso, pues lamentablemente todavía no está calificado para casarse. Y por lo tanto aún no puede ser cabeza. ¿Entiende? Entonces Pablo dice, mujeres, sujétense a su marido, hablando de esta cabeza que ha entendido, a esta cabeza que ya sabe la importancia de lo que es la necesidad de una esposa. Cuando es así, entonces no es difícil la cosa.
Y es por eso que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora los varones dirán, y seguro que te va a decir, tu cabeza cuña va a decir que pongas esto. En realidad, lo que pide a los varones también es a la par como le pide a las mujeres. Para que haya un vínculo de unidad y haya un orden dentro de casa, pues el hombre tiene que aprender a amar. Amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y como Cristo amó a la iglesia? Entregándose a sí mismo. Cristo no vio lo que a él le convenía. Ojo. Cristo no vio lo que a él le convenía y dijo, yo voy a hacer las cosas que me van a beneficiar a mí. Para nada. Todo lo que Cristo vino a hacer era en beneficio de la iglesia que somos cada uno de nosotros. O sea que Él no hizo un sacrificio selectivo, no. Él se entregó todo y por todo. Y cuando dice Pablo, maridos, amad a otras mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, dice, de esa forma. Si tú amas de esa forma, pues sin duda, la esposa que es tu mujer, sin duda va a vivir en sometimiento a ti. Pero cuando tú eres de las personas que quieres hacer sacrificios selectivos en ciertas cosas y en otras no, pues ahí hay dificultades. Pues ahí hay problemas. Ahora, como bien les dije hace unos minutos, ¿no? Hasta que Adán no estuvo preparado y no salió a relucir su necesidad, Dios no le entregó mujer. Por eso que hay un proceso que tiene que haber en el hombre para que pueda tomar como mujer y esposa. Usted dirá, pero ya me casé, ya pues ya muy tarde su consejo. No, es que eso es importante, que los hombres tanto como las mujeres tenemos que tener presentes. Y si de repente hoy la persona que tienes como esposo no es de repente esa cabeza que uno espera que sea, pues oremos. Ora. Para que Dios haga la obra en esta persona. Si de repente tienes como esposa una mujer que de repente no vive bajo ese sometimiento, pues ora. Y comienza a hacer esa cabeza de acuerdo al estándar que Dios te está dando. Y vas a ver que no va a haber problemas. ¿Qué más? Bueno, el versículo 28 al 31 ya encontramos lo que es la expectativa de la iglesia, ya la última parte de este capítulo 5, ¿no? La expectativa de la iglesia sin duda tiene que ver en relación a algo muy importante que también menciona en el Génesis. Recuerden que esa analogía que está poniendo Pablo es en relación para que se pueda entender de forma más práctica, ¿no? De forma más práctica el tema de la relación de Dios con la iglesia y del esposo con su esposa, ¿no? Y esto lo hemos visto ya desde el principio, ¿no? En cuanto al compromiso de la novia con el novio, ¿no? Y ahora ya acá está hablando de la relación y del nivel de compromiso que tiene que haber. Está comparando a él mismo con el compromiso que tiene que haber con la iglesia, sugiriendo que la vida de los casados debía ser de esa misma forma, ¿no? O sea, debía ser, digo, porque sin duda pues habría problemas. Y esto lo vamos a encontrar pues más adelante también respecto cuando habla acerca de estas luchas, de estas batallas, ¿no? ¿Sí? Pero quiero terminar basándome en el versículo 31. Sí, los que tienen su Biblia.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como le digo, esta es la analogía que está poniendo hacia todo. Ya lo hemos visto capítulo a capítulo. Si eres de Cristo, pues eres exclusivo de Él. Si tú eres de Cristo, pero vives en tinieblas, automáticamente te descalificas. Automáticamente tú mismo te excluyes. Tú mismo te excluyes. Automáticamente. Por más título que tengas, por más reconocimiento que tengas, si tú dices ser luz, pero vives en tinieblas, pues simplemente vives en tinieblas. Eres un hijo de desobediencia, es lo que Pablo ha venido exponiendo. Esa exclusividad que debe haber de la iglesia, que es la novia, con Cristo. Y ahora otra vez habla acerca de la exclusividad, suponiendo y sugiriendo que esto es así también en una relación conyugal. Otra vez usa la misma analogía y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En referencia también que cuando somos de Cristo dejamos todo, todo, y nos unimos con Él para ser uno solo. Y este es el modelo que también pues lo menciona en el Génesis, ¿no? Por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Que sugiere exclusividad. Y esto es algo que yo siempre he aconsejado a todos aquellos que se han preparado para matrimonio o que están a punto de iniciar esta charla de matrimonio. Siempre les sugiero eso. Tienen que tener en claro que la persona que está tomando por esposo o por esposa pasa a ser lo primero en su vida. No es acá que uno desestime el valor de sus padres, no, para nada. Pero estás asumiendo un compromiso que implica exclusividad. Y si estás dispuesto a hacerlo, pues adelante. Pero si todavía no has madurado y no entiendes esto, pues todavía aguántate. Todavía espera un poco. Por eso yo siempre sugiero, hermanos, la relación es exclusiva de uno a uno. El esposo con la esposa. Y lo más recomendable, hermanos, cuando uno va a casarse, pues sea donde sea, viva solo tú y tu esposa. Usted dirá, de repente, pues usted es fácil, pastor. No, yo no vivo. Yo no he vivido, ni con papá ni con mamá. Yo desde que me casé, me alquilé un cuarto. Viviendo acá en Toquepala. Porque las veces que iba a Tacna, me iba a ese cuarto. Porque es la forma. Es esa fórmula que Dios te da. Es por eso que a veces nos preocupa el vestido, nos preocupa la fiesta, nos preocupa los invitados, nos preocupa el traje. Pero lo último en conversar es dónde vamos a vivir. Es algo que siempre, amados hermanos, es un consejo o parte mía, basado también en lo que he venido aprendiendo a través de todos estos años, en el ministerio al cual Dios me ha llamado, basado y respaldado por la Escritura. Que acá ya no hay papá, no hay mamá. Es tu esposa. Es el esposo. Sobre ese fundamento que es Cristo, de esa exclusividad como nosotros tenemos con Cristo, es el mismo reflejo que Pablo nuevamente expone aquí. Y dice, así como los que son de Cristo tienen esa exclusividad solamente con Cristo y todo lo demás queda fuera, así es como cuando el hombre toma a su mujer. Todo lo demás queda fuera.
todo lo demás queda afuera. Y usted dirá, ¿pero dónde queda eso de honrar al padre y a la madre? Lógicamente, puede ser las llamadas, ayudar de la forma en las veces que ellos necesiten. Pero, amados hermanos, no puedes anteponer a tus padres antes que a tu esposo o a tu esposa. A eso se refiere. Entonces, Pablo cierra de esta forma este capítulo 5. Interesante, diría usted, ¿no? Y hay muchas cosas más, amados hermanos, que hablar en cuanto a esto, pero vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Vamos a dejarlo así por esta mañana. Vamos a seguir continuando. En realidad todavía faltan un capítulo más. Y todavía tenemos por delante Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, que todavía va a ir reforzando esta idea acerca de, amados hermanos, las exhortaciones en cuanto a relaciones matrimoniales. Ya lo hemos visto en Corintios, que habla muy fuerte también al hombre y también a la mujer sobre estos aspectos de relaciones conyugales. Aquí otra vez Pablo pone esta figura, ¿no?, de la relación de Cristo con su iglesia, con justamente pues como tiene que andar o ser el matrimonio, ¿no? En realidad es tremendo la comparación. Yo creo que muchas veces lo has leído y quizás como no entendemos mucho el contexto, como que no toma mucho sentido. Cuando entendemos de una forma completa todo este libro como un todo, que se está refiriendo por partes, apuntando hacia algo específico, entonces podemos entender todo esto que hemos podido ir viendo, ¿sí? Así como siempre les hago la invitación, cada vez que quieras estudiar un libro, comienza por el contexto, ¿no? El contexto histórico, contexto político, el contexto social, y entonces te va a abrir un poquito más el panorama para que puedas entender cada libro que puedas estudiar, ¿sí? Así que gracias por añadirte en esta mañana a todos los que han estado conectados. Antes de irnos, vamos a orar, ¿sí? Oramos dando gracias por esta palabra y decimos: Señor, gracias por la palabra que en esta mañana has hecho llegar a nuestras vidas. Sé que cada día nuestro mayor anhelo es poder, Señor, conducirnos como es digno. Bien, aquí en Efesios hemos visto muchas de las exhortaciones que nos haces para poder vivir como es digno. Hemos podido entender que esto es necesario, Señor, porque no podemos decir que te amamos, pero todavía, Señor, vivimos en tinieblas. No podemos decir que somos de ti cuando todavía andamos en desobediencia. Por eso te pedimos, Señor, hoy más que nunca, nos ayudas a permanecer en tu verdad, nos ayudes a permanecer en ti, nos ayudes en todo tiempo, Señor, a ser como tú. Bien, hablamos al inicio de este capítulo 5 de Efesios, que debemos imitarte a ti. Ese es nuestro objetivo, Señor, y sé que con tu ayuda lo lograremos. Te doy gracias por todos aquellos que se han podido enlazar en esta mañana y por aquellos que lo harán posteriormente. Te pido por cada uno de ellos que tu palabra siempre llegue, Señor, para edificar sus vidas, para que sean, Señor, de edificación, para que sean de bendición. Te pido también que nos prepares el día de hoy para, Señor, nuestro enlace a las 8 de la noche que tenemos, Señor, el servicio en vivo. También te pido, Señor, que cada uno pueda separar su tiempo para poder estar, Señor, meditando en tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amados hermanos, sí, a su hermana Carla, a su amado esposo, a nuestro hermano Jesús, a nuestra hermana Ariadna, amén, gloria a Dios, a nuestra hermana Dania, a nuestro hermano Alfredo, sí, a nuestro hermano Omar Vera. Dios te bendiga, varón, sí, y a todos los que en esta mañana se han podido comunicar, se han podido enlazar a través de esta transmisión. A Davis también lo he visto conectado. Dios te bendiga, varón, sí. A ver, alguien más que de repente se me esté olvidando mencionar, pero de la misma forma Dios los bendiga grandemente, sí. Así que igual estoy respondiendo algunos mensajes, algunas preguntas. Si desea también quizás añadir algo a las peticiones de oración, no duden en hacerlo, ¿sí? Así que espero sus mensajes. Dios me lo bendiga y será hasta hoy a las 8 de la noche, ¿sí?
Así que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias.